Los últimos eventos climatológicos y por supuesto la intensificación de estos debido al cambio climático han vuelto a poner en valor la importancia de contar con un sistema eléctrico que sea continuo y estable. En la siguiente presentación, Milton Rodríguez, Product Manager de Phoenix Contact, nos va a conversar sobre la confiabilidad de alimentación como pilar de los procesos críticos y continuos. Adelante, Milton. Muchas gracias, Andrea. Pues bien, comenzamos. Me complace presentar hoy día el tema de confiabilidad de alimentación, el pilar de los procesos críticos y continuos. Y comenzamos con algunos hechos o factos, como bien dicen por ahí, en las paradas no planificadas de las plantas que provocan grandes costos. Por ejemplo, ¿sabían ustedes de que las grandes industrias hoy en día pierden 323 horas al año en producción? Y empecemos a multiplicar eso cuando hablamos de los costes medios, por ejemplo, de una hora de inactividad en el sector de manufactura o en el sector industrial, 32 millones de pesos. O incluso en las plantas celulosas, de 25 a 45 millones de pesos cada hora de producción. Y si nos vamos al área minera, pasamos de 75 a 145 millones e incluso más. ¿Para qué hablar del sector de petróleo y gas, en donde nosotros vamos a tener sobre 145 millones la hora de producción? Por ende, se van a dar cuenta que todos estos datos nos indican la importancia de mantener una buena confiabilidad de alimentación. Y una forma de saber qué tan crítico es el proceso es usando la matriz de procesos críticos y su impacto, el cual tiene una relación entre la frecuencia en que ocurren estos problemas y las consecuencias que están acarrean. Y en base a eso, tú puedes determinar qué tan importante es el proceso en algún tipo de proceso, porque hay diferentes tipos. Y el que más se ve en la industria es el proceso continuo 24/7, el cual muchas industrias buscan. Obviamente manteniendo los altos niveles de productividad. Pero también podemos hacer una correlación entre los procesos críticos y los procesos continuos. Primero, mientras más alto es el nivel de proceso continuo, vale decir, mientras más se acerca a 24/7, más alto tiene que ser el nivel de confiabilidad de alimentación. Del mismo modo, el nivel de criticidad de este proceso, mientras más alto, más crítico se vuelve y mayores costos incurren cuando sucede algún problema. Es por ello que dependiendo del nivel de criticidad y nivel del proceso continuo, sumado a esto los costos que conlleva, es el nivel de confiabilidad de alimentación que podríamos dividirlo en tres: nivel básico, intermedio y avanzado. ¿Cuáles son los principales costos asociados a esto? Las pérdidas directas de producción, los costos laborales del personal, por ejemplo, que se usa en esta inactividad de proceso, los gastos del mantenimiento correctivo, el impacto en la cadena de suministro, sumamente importante, porque se produce un efecto dominó para un proceso, pero al parar ese proceso también conlleva a otros procesos no solamente industriales, sino que también en la parte interna. Y los costos de reinicio de operaciones. Ahora, lo bueno e importante es de que para todo esto hay solución. Y ahí podemos ver las principales soluciones que son aplicables a esto. Los sistemas de monitoreo en tiempo real, por ejemplo, aplicable en todo lo que es Industria 4.0, el mantenimiento preventivo, la gestión eficiente de los recursos críticos y de la energía, la implementación de tecnologías 4.0 y el punto que vamos a ver hoy, la implementación de Power Reliability. Y para ello tenemos Phoenix Contact, un mundo y un mar de posibilidades infinitos en cuanto a confiabilidad de alimentación o Power Reliability, como bien conocemos. Ahora, ¿qué significa confiabilidad de alimentación? Bueno, esta es la capacidad de cualquier sistema de suministrar esta energía eléctrica para proporcionar un servicio continuo y estable. Y para ello nos vamos a enfocar o dividir este concepto de Power Reliability en tres áreas principales que las recuerden. Primero, alimentar. Prácticamente es cuando necesitamos una fuente de alimentación para suministrar energía al proceso. Segundo, proteger.
que muchas veces cuando ocurren cortocircuitos, ciertos sobrecargas, necesitamos proteger con algún dispositivo específico, circuit breaker, por ejemplo, automático, entre otras cosas. Y finalmente, medir, que hoy en día es necesario medir la energía que nosotros estamos consumiendo. Esto, a grosso modo, vendría siendo el resumen de la tríada o el pilar que conforma confiabilidad de alimentación. Pero vamos a irnos un poco más allá, porque vamos a hablar de confiabilidad de alimentación, pero más como concepto de valor. Y cuando lo tomamos como concepto de valor, empezamos a hablar no de alimentación, sino de continuidad energética. Punto uno. Eso me conlleva a que no solamente tengo que alimentar, sino que también tengo que considerar el entorno. ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es el tipo de proceso? ¿Necesito una fuente, por ejemplo, que soporte cargas dinámicas? ¿Necesito que esa fuente tenga eh, algún protocolo de comunicación para tener los datos en la nube, por ejemplo? Entre otras cosas. Necesito hacer redundancia, sistemas de alimentación interrumpidos, y así va aumentando. Luego, en vez de proteger, hablamos de calidad de energía, porque ahí no solamente estamos incluyendo lo típico que pasa, que son los cortes de energía, cortocircuitos o sobreconsumo, sino que empezamos a incluir flicker, armónicos, transientes, sobrevoltaje, swell, sacs, entre otras cosas. Y finalmente, medir. Pero aquí ya empezamos a hablar de eficiencia energética. Y eso nos conlleva a no solamente medir lo que estamos consumiendo, medir lo que estamos entregando o medir la energía y la calidad de energía que nosotros estamos teniendo en ese punto para poder mejorar la productividad y la eficiencia de nuestros procesos, en especial los críticos. Y para ello es importante, gracias a esta nueva visión, tener en cuenta de que ya podemos linkear, por ejemplo, medición o eficiencia energética con la ley 21.305 que habla sobre eficiencia energética, justamente. O los pliegos técnicos de la RIC, los cuales hablan sobre la calidad de energía. Y hoy en día ya se han actualizado varios de ellos hablando de nuevas normativas de transientes. Por ejemplo, la obligatoriedad en los CCM, tableros de control de motores, el uso de supresores de transiente en cada uno de ellos. O el ISO 50001, por ejemplo, también que habla de las especificaciones técnicas para la instalación de sistemas de tableros, de medición, entre otras cosas. Entonces, el enfoque principal en la industria hoy en día es la continuidad de servicio, la productividad, la eficiencia, mejorar los procesos críticos y hacerlos continuos lo más cerca al 100%. Y para ello, el pilar fundamental es Power, Reliability o confiabilidad de alimentación, donde bien vemos que esto, recuérdenlo bien, se divide en estos tres áreas. Calidad de energía, que es proteger, continuidad energética, que es alimentar, y finalmente eficiencia energética, que es medir. Todos queremos en nuestras industrias tener una onda sinusoidal como vemos ahí. Espectacular, perfecta prácticamente. Pero al igual como muchos tableristas, por ejemplo, realizan sus tableros con todas las normativas que se requieren, al momento de llegar e instalarlas en algún proceso, en alguna industria, no nos encontramos con este tipo de alimentación o energía tan limpia, sino que nos encontramos con esto, con notching, por ejemplo, armónicos, fluctuaciones de frecuencia, transientes, swell, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, es preciso hoy en día, debido a que queremos mantener estos procesos críticos funcionando, ojalá de forma continua, es realizar el control de toda esta calidad de energía, o sea, mantener lo más limpio posible. Y segundo, monitorear, pero no monitorear necesariamente lo que gastamos, sino que también esta calidad de energía, cómo se está comportando. Tengo una energía y un coseno espectacular, pero resulta que agregué 50 variados de frecuencia, me aumentó el nivel de armónicos, eso conlleva a de que va a haber un problema de armónicos en la red, y eso puede suscitar a problemas en los sistemas electrónicos, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta estos dos conceptos: controlar y monitorear todos estos problemas de calidad de energía. Porque el comportamiento, por ejemplo, aquí en el arranque es muy distinto dependiendo de las cargas. Vean la diferencia, por ejemplo, entre las corrientes de partida de un motor o una lámpara halógena, o una partida de un ventilador, o un contactor de potencia, o las unidades de control pequeñas que usualmente tienen un segundo pic
Entonces, si usamos sistemas básicos que no se correlacionan al nivel crítico al cual nosotros vamos a emplear nuestro sistema de confiabilidad de la alimentación, el sistema no va a funcionar. Por ende, esto debe ir a la par. Y aquí un punto importante, Power Reliability como solución transversal, además de proteger el proceso, vale decir, proteger los equipos, también actúa principalmente en la protección de la información de forma indirecta. Y de forma indirecta también actúa en la protección de las personas. Esta vendría siendo la triada de protección en donde la base completa de estos 3 puntos es la confiabilidad de alimentación. Sin esta, ninguno de estos 3 puntos funciona. Y veámoslo como ejemplo. En la protección de equipos, dependiendo de lo que nosotros vayamos a requerir del nivel crítico, es que vamos a emplear diferentes tipos de calidad, de soluciones de calidad de energía, de eficiencia energética, continuidad de energía. Por ejemplo, en los sistemas auxiliares, supuestamente, ahí se instalan los automáticos para alimentar a las lámparas, ¿cierto? Hoy en día todas esas lámparas son LED y podemos tener 10, 50, 100 lámparas LED que, como tienen sistemas electrónicos, generan mucho ruido. ¿Cómo eliminamos esos ruidos? Instalando sistemas de filtros EMC, por ejemplo. Entonces, eso es lo que tenemos que ir considerando. Y además considerar que hoy en día con la industria 4.0, la cantidad de datos que hay en cada proceso es abismal. Punto bueno es de que la industria, en base a ese estudio que se ve de la Universidad Católica, se mantiene, incluso va aumentando el nivel de inversión en los sistemas de ciberseguridad. Pero no hay que olvidar que si invertimos en estos procesos de ciberseguridad para mantener nuestros datos protegidos, también tenemos que procurar aumentar estos presupuestos para mejorar la confiabilidad de alimentación y hacer que estos procesos, perdón, y estos equipos de ciberseguridad se mantengan funcionando. Y recuerden, la industria 4.0 hoy en día es un hecho, es una realidad, estamos en camino a ello, y los principales habilitadores de estos, por ejemplo, en la automatización está la Big Data, el Cloud Computing, Automation, el IoT Data Management. Pero cualquiera de estos, su base es la confiabilidad de alimentación. Sin esta, como corresponde, no le vas a sacar el máximo provecho. Y si nos enfocamos en Big Data, por ejemplo, en Big Data podemos ver que los costos son billonarios en cuanto a pérdida de datos. Imagínense lo que es perder cantidades de datos en la industria farmacéutica, por ejemplo, en la industria de bebidas, en la industria de madera. Todo eso, además de correr procesos, esos procesos generan datos y esos datos hay que protegerlos con equipos de ciberseguridad, los cuales Phoenix Contact posee, pero además hay que cumplir con la confiabilidad de alimentación requerida para esos procesos. Ahí se dan cuenta ya que el nivel de continuidad energética, por ejemplo, en esa imagen varía. Y como ejemplo, esto. Si se fijan en cualquier router de ciberseguridad, se van a dar cuenta que no solamente les pide una alimentación, sino que les pide doble alimentación. Y si hablamos de sistemas de ciberseguridad más elevados o switches, por ejemplo, de capa 3, se van a dar cuenta que esos equipos le piden 3 alimentaciones e incluso 4 alimentaciones distintas para mantener la continuidad de alimentación y proteger los datos en los cuales estos están trabajando. Y finalmente, la confiabilidad de alimentación en la protección de personas, en donde es importantísimo la alimentación, ya que si alguno de estos procesos que son o se encargan de proteger a la persona, vale decir, procesos que incluyen seguridad funcional, falla la alimentación, como son sistemas más sensibles, va a parar inmediatamente el proceso. Y eso conlleva a que nuevamente hay que rearmar el proceso, esperar a que el PLC funcione o el DCS, reinstalar el sistema, generar los reseteos necesarios y así. Entonces las pérdidas son más grandes de lo que se espera en este tipo de soluciones. En resumidas cuentas, Power Reliability o confiabilidad de alimentación lo encontramos en todas las áreas de la industria, tanto en campo como en los tableros, ahí en los sistemas de control o en los sistemas superiores de la pirámide de automatización. Y es importante conocer lo siguiente. Si
hacemos un esquema de confiabilidad de alimentación o de un suministro ininterrumpido, nos vamos a dar cuenta que siempre vamos a contar con una protección central en donde se encuentran los supresores de transiente, un sistema de monitoreo que verifique el estado del consumo de la energía, pero además el de calidad de energía del sistema que se está suministrando, la electricidad, la alimentación, que dependiendo del nivel crítico vamos a ver si es que incluimos una fuente básica, intermedia o avanzada, y además si es que le agregamos sistemas redundantes o si además empezamos a agregar UPS o si incluso empezamos a hacer mix de todas estas soluciones. Finalmente, la protección hacia los sistemas que van a campo. Y finalmente la distribución. Entonces, prácticamente la solución se vería como la imagen que ustedes ven ahí. Desde izquierda a derecha, supresor de transiente, medidor de energía, fuente de alimentación de 40 amperes, UPS con comunicación, en este caso Profinet, baterías inteligentes y circuit breakers electrónicos. Ahora, otro punto de ver la confiabilidad de alimentación es por estos tres conceptos que vamos a ver ahora. Enfocarse a una confiabilidad de alimentación robusta, en donde principalmente lo que buscamos es robustez eléctrica y mecánica. No vamos a instalar una fuente sencilla o básica en un sistema ferroviario que sabemos que el nivel de vibración es alto y requiere ciertas normativas y aspectos, lo mismo que sucede en lugares con zonas intrínsecas, en donde necesitamos fuentes de alimentación que tengan estas cualidades de robustez ambientales. Pero también confiabilidad de alimentación lo vamos a ver como soluciones compactas. También podemos buscar diferentes soluciones, como por ejemplo circuit breaker que miden lo mismo que una bornera. O fuentes de alimentación que son un 40% más delgadas de lo habitual y entregan la misma cantidad de energía. También podemos encontrar soluciones específicas y compactas para la solución que nosotros necesitamos. Y finalmente, soluciones comunicativas, que esto se está dando hoy en día principalmente por Industria 4.0, por el IoT, ¿cierto? El Internet de las Cosas, en donde nos pide que todos los equipos deben estar conectados y esta data compartirse entre ellas y llegar a un punto central para luego ser procesada y analizada. Y obviamente aprovechar esta información. Entonces, para ello necesitamos equipos que tengan esta capacidad de medición. Antiguamente los sistemas de control no tenían comunicación, después empezaron a aparecer diferentes protocolos como Modbus RTU, por ejemplo, HART, Profias DP, Profias PA, hoy en día apareció IO-Link, por ejemplo, pero en los sistemas de Power Reliability no había mucho avance. Pero hoy en día ya se están viendo fuentes de alimentación con comunicación, IO-Link, UPS con comunicación, Ethernet IP, Profinet, Modbus TCP, Modbus RTU, Circuit Breaker con comunicación, IO-Link, Profinet, entre otras cosas. Medidores de energía con comunicación para poder integrarlos a una red de anillo, por ejemplo, de Ethernet IP o de Profinet. Entonces, cada vez están apareciendo sistemas de confiabilidad de alimentación más inteligentes. Prácticamente nos quedaría una solución de este tipo, en donde incluso podemos llevar nuestra información de confiabilidad de alimentación a la nube, no solamente a nuestro SCADA y no solamente a nuestros sistemas de control como era inicialmente. Y es aquí donde nace esta mezcla o este mix entre confiabilidad de alimentación y Digital Factory Now, que prácticamente es llevar todo este nivel de automatización y redes a un nivel de confiabilidad de alimentación. ¿Y de qué nos sirve esto? La verdad es que nos sirve bastante. Por ejemplo, podríamos tener toda la información de nuestros canales de circuit breaker que controlan a cada equipo aguas abajo y poder saber si está en servicio, no está en servicio, tiene energía, no tiene energía, qué voltaje tiene, si es que actuó por cortocircuito, actuó por sobreconsumo, entre otras cosas. O podríamos ver la información de las baterías en la nube, que hoy en día es posible con las soluciones de Phoenix Contact. ¿Y de qué gracia serviría saber, por ejemplo, cuánta es la autonomía de la batería? Y mayor aún, podríamos saber incluso en qué momento esta batería va a fallar con toda la información que estas UPS inteligentes nos entregan. Pero tenerla en la nube, ¿de qué nos sirve? La verdad que bastante. Podríamos tomar decisiones predictivas para poder realizar los cambios pertinentes en nuestros procesos y no esperar a que cuando caiga la energía recién ahí darnos cuenta de que la fuente de alimentación o la UPS o la batería no está funcionando. Y por ejemplo, si hablamos en temas de temperatura,
tener la temperatura al bolsillo de las baterías, la verdad que nos serviría bastante, porque si hablamos en términos de costo, las baterías convencionales, las de BRLA, por ejemplo, debiesen durar entre 4 y 6 años. Claro, como eh, en todas las marcas, te indica que con 20 grados Celsius es posible mantenerlas de 4 a 6 años. Pero ¿cuál es la realidad de la industria? De que duran un año, a lo más un año y medio, y nuevamente hay que hacer recambio. ¿Por qué? Porque no se tiene el control. Y en este caso, si se dan cuenta ahí, a medida que sube la temperatura, la vida útil de esta batería va bajando, incluso a llegar a 1.5 años o menos. De ahí la importancia de poder tener estos datos y utilizarlos. Y siguiendo con las soluciones de UPS, como bien decía, esto puede ir creciendo. Este es un ejemplo de una solución en la cual se mezcla fuentes de alimentaciones robustas de última generación, la línea Queen, además con sistemas de UPS que cuentan con su batería, uno en línea 1, otro en línea 2, y finalmente en el punto centro nos encontraremos como en un módulo de redundancia, que en caso de cortocircuito es capaz de aislar y separar una de estas líneas y mantener la continuidad de alimentación. Obviamente esta solución es para un proceso crítico. Siguiendo con las soluciones para estos procesos críticos incontinuos, podemos ver, por ejemplo, uno de los aspectos más importantes de la medición de energía. Hoy en día podemos incluso llevar esta medición de energía a la nube por medio de ese Empro o medidor de energía que se conecta directamente a un punto de red. Y eso conlleva a que podemos tener 250 equipos, por ejemplo, conectados a una misma red, llevarlos a nuestra nube ProfiCloud y poder ver todos los datos cada 5 segundos y tener almacenados estos datos durante 5 años y poder hacer revisión de toda esta información. O si nos enfocamos en una solución, en este proceso que estamos viendo ahí en la imagen, en la HMI. Los principales problemas que ocurren con las HMI son los microcortes, los cuales generan que esta HMI o SCADA que está instalado dentro caiga y conlleva a un tiempo de funcionamiento y un tiempo en el cual no se va a visibilizar los problemas que están sucediendo. Para ello, una solución óptima y eficiente y más de Industria 4.0 vendría siendo usar sistemas o UPS capacitivas con comunicación, en cual nos permite llevar toda esta información a la nube y rescatar estos datos y mantener el SCADA funcionando. Y de ahí podemos hacer diferentes configuraciones, porque hoy en día ya Phoenix Contact cuenta con un software que se llama Power Management Suite, el cual nos entrega diferentes formas de configuración. Y acá tenemos otro ejemplo de aplicación de protección de datos, en donde en este caso se usa una OPS continua, pero las típicas con baterías convencionales. Pero ¿cuál es la gracia acá? Y fíjense que ahí hay un monitor, ese monitor está guardando data. Si cae la energía y se acaba la batería, resulta que va a caer de golpe y va a perder toda la información. Entonces, para que eso no suceda, esa misma UPS que es inteligente puede entregar una señal especial, la cual va directamente a la BIOS de ese monitor y lo apaga de forma natural, de tal forma que puedas activar un programa y guardar todos tus datos y así no pierdes nada, pese a que se acabó la batería completa del sistema. Lo vemos ahí reflejado en esa imagen. En resumidas cuentas, soluciones para sistemas ininterrumpidos hay muchos, partiendo desde fuentes, módulos de redundancia, UPS, alternas, continuas, pero es una parte de todas las soluciones que nosotros tenemos. Si empezamos y seguimos viendo otras soluciones, por ejemplo, en ese punto, nos vamos a ver de que aquí ya tenemos sistemas de control de motores, por ejemplo, tenemos fuentes de alimentaciones redundantes y circuit breaker, que es lo que quería ver, lo que quería mostrar en este caso. Fuente de alimentación conectada directamente con un circuit breaker que envía la información tanto de la fuente como del circuit breaker a la nube y a nuestra base de datos del PLC por medio de protocolo, en este caso Profinet y IO-Link. Y de esa forma podemos tener nuestro sistema de confiabilidad de alimentación comunicado
con el proceso. Algo así más o menos se vería una solución de este tipo. Y ahí sí que tenemos información relevante y útil para usar en nuestros procesos y mejorarlos. Esa es la información, por ejemplo, del Circuit Breaker, que también nos sería de mucha utilidad. Bueno, pero si queremos otro tipo de soluciones, también tenemos fuentes de alimentación con Circuit Breaker embebidos y además con comunicación IO-Link. Esto nos permite, por ejemplo, como se ve en la imagen, conectar esta fuente de alimentación, que es de 20 o 40 amperes, a nuestro PLC y desde ahí poder tener una escala, una visualización tan simple como la que está ahí, pero eficiente, eficaz y útil para lo que nosotros vamos a requerir. Tener el control de qué está encendido, qué está apagado, etc. Siguiendo con las soluciones, cuando nos pasamos a las soluciones de campo, se van a dar cuenta que hay muchas soluciones partiendo con IOs remotas con IO-Link, ¿cierto? Sistemas HAR, sistemas ATEX, entre otras. Pero el común de todas estas es la confiabilidad de alimentación. Para cualquiera de estas soluciones de campo debiese nuestro sistema de confiabilidad de alimentación ser mucho más elevado como se ve en esa imagen, en donde se dan cuenta que tienen dos fuentes de alimentación, dos módulos de redundancia, tanto para 12 como para 24 volts, sistema de monitoreo. Ahí cuenta con una solución completamente eficaz. Lo mismo sucede para cuando queremos hacer sistemas de redundancia de comunicación. Todos estos equipos redundantes de ciberseguridad o de comunicación, de seguro que llevan doble alimentación. Por ende, no necesariamente tenemos que usar, es preciso usar más de una fuente para estos casos. Y otros ejemplos, en los suministros de salas de control de centrales, exactamente lo mismo. Sistemas de alimentación redundante con circuit breaker controlables, o en los suministros de oleoducto, exactamente lo mismo. Aquí se usan UPS, fuentes de alimentación, y estas UPS con comunicación para poder tener la información de la batería en la nube, o suministros de unidades de paquete, o en este caso puede ser de cualquier proceso, que esto es lo básico o la tríada que se usa: circuit breaker, fuente de alimentación y sistema de monitoreo de energía. En resumidas cuentas, los niveles de Power Reliability los podríamos dividir en básico, intermedio y avanzado. Básico, como las protecciones alternas o continuas, las fuentes de alimentación, monitoreos de energía. Intermedio, cuando ya empezamos a aplicar filtros, EMC, supresores de transiente, sistemas de UPS, conversores de CDC. Y monitoreos de calidad de energía. Y avanzado, cuando ya hablamos de supresores de transientes para las señales, módulos de redundancia, monitoreo de Power Reliability y monitoreo de sistemas de transiente. En resumidas cuentas, para una máxima disponibilidad de sistema de confiabilidad de alimentación en sus procesos críticos y continuos, Phoenix Contact cuenta con una completa gama de soluciones. Y para finalizar, una pregunta que les dejo a ustedes. ¿Cuál es su nivel de confiabilidad de alimentación en su planta, en su proceso? ¿Cuánto es lo que está perdiendo por la parada de estos procesos críticos? Eso sería. Muchísimas gracias. Pero antes, les dejo este QR un momento para que respondan. ¿Cuáles son los 3 pilares de confiabilidad de alimentación aplicables a procesos críticos y continuos? Eso sería. Muchísimas gracias.